Hola maestros y maestras de infantil, soy Marcia Asunción, responsable de los materiales de religión de la editorial EDB, y os voy a presentar en 5 minutos el proyecto Zain. La etapa infantil es una etapa muy agradecida y además muy motivadora, porque todo está por hacer y todo es posible. Y en este descubrir de nuestros alumnos, de nuestros niños y niñas de las aulas, vamos a dejar un espacio reservado para que ellos se acerquen a lo que son los valores del mensaje de Jesús y puedan descubrir cómo otros amigos y amigas de Jesús viven su amistad con Él y la celebran. Vamos pues a ver en qué consiste el proyecto Zain y cómo hacemos que nuestros alumnos y alumnas se encuentren con estos valores del mensaje de Jesús. Pues partiendo de la experiencia, esta es nuestra estructura, partir de la experiencia para llegar al plano religioso, y lo marca la estructura propia de la unidad. Entonces, hay unos protagonistas en cada año. En 3 años hay un nene que se llama Lucas, en 4 una nena que se llama Clara y en 5 un niño que se llama Bruno. Y a estos niños les ocurren cosas que se cuenta al principio de cada unidad. Tienen una experiencia, una vivencia. Los alumnos se sienten perfectamente identificados porque les ocurre a niños de sus propias edades. Pasamos al siguiente paso. ¿Y qué dice Jesús de estas cosas? ¿Qué relato hay en el cual Jesús habla de esto que han vivido estos protagonistas y que también pueden vivir nuestros alumnos? Y lo valoran, se lo hacen suyo, y ahí se acercan a este valor. Y el tercer paso es: ¿y los otros amigos, las otras amigas de Jesús, estos nuestros cristianos, todo esto cómo lo viven? ¿O cómo lo celebran? ¿O cómo lo aplican a su propia vida? Así que podemos decir que la estructura de las unidades didácticas siempre es a partir de la experiencia, del relato de un niño o niña de su edad, que ellos se sienten identificados. ¿Qué dice Jesús sobre esto? ¿Qué enseña Jesús? Y la tercera es cómo lo viven los amigos y amigas de Jesús, esta enseñanza que ha dado Jesús. El proyecto Zain no solamente es un proyecto de pinta y colorea y de recorta y pega, porque estas actividades las tiene, claro que sí, porque son necesarias estas habilidades en la etapa infantil, pero es que además incluye innovación pedagógica. Veremos cómo en el dorso de las fichas, dentro de la secuencia de aprendizaje significativo, se incluye una actividad para trabajar una rutina de pensamiento, una actividad para trabajar el espíritu crítico, o hay una propuesta para trabajar en grupos cooperativos, incluso con los propios roles, para que el niño vaya teniendo su propia autonomía y empiece a ser consciente de su proceso de aprendizaje. Y dentro de este proceso de aprendizaje, lo que tiene mucho valor en el proyecto Zain es la educación de la interioridad. EDB apuesta por esta parte de la formación de la persona integral. Esta abrirse, dejarse sorprender, el reconocer un sentimiento, el reconocer el sentimiento del compañero, de la compañera, del que tiene al lado. Hacerse una pregunta importante y buscar esta respuesta. Es como un ensayo, es como un entrenamiento, es el inicio, son los primeros pasos para descubrir y valorar que en clase de religión, este ratito que damos religión tiene un plus y tiene una esencia, está teñido de algo tan interesante, algo tan importante, porque nos ayuda a formarnos como personas, que es la educación de la interioridad. Y no falta en nuestro proyecto y de manera integrada. Como tampoco falta en el proyecto Zain trabajar por proyectos. Además del cuaderno con las 7 unidades y las fichas y los contenidos, además tenemos la propuesta de trabajar proyectos con el aprendizaje por proyectos, que sé, que quiero saber, dónde voy a conseguir la información y voy a comunicar lo que he aprendido. Y son individuales, son independientes del resto del cuaderno de actividades para que las maestras y los maestros decidan en qué momento del año del curso lo quieren aplicar. En 3 años hay un proyecto sobre María, en 4 años hay sobre la Iglesia o la paz, que está bien darlo por ejemplo en el mes de enero, podría darse, o en 5º sobre el de la Declaración de los Derechos Humanos o lo que es la catedral. Son proyectos independientes para trabajarlos, como he dicho antes, con la estructura de aprendizaje por proyecto, que sé, que quiero saber y dónde voy a conseguir la información. ¿Y cómo hacemos este rato
dedicado a la clase de religión para que sea ameno, para que sea entusiasta, para que contagie, para que nuestros niños y niñas realmente vivan aquello que decíamos hace un momento, este tinte, ¿no? Que ven que en clase de religión hacen un plus que no se hace en la mayoría de las otras áreas. Bueno, pues llenándolo de todo lo que tengamos a mano, ¿no? Nuestro buen hacer, nuestra buena voluntad y además todo el material que pueda aportar la editorial EDB para la clase de religión que está dentro de esta mochila. Aquí dentro encontraremos pues murales, el cuaderno de paletas de inteligencias múltiples, otro cuaderno para seguir trabajando más dinámicas para la interioridad, el CD del audio, material para hacer teatro de relatos bíblicos, con las escenas, los personajes, las guías didácticas y sobre todo, y que es muy interesante de leer y mirárselo, es los organizadores de las sesiones. A golpe de vista, el maestro y la maestra de infantil ven enseguida qué propuesta tiene la editorial EDB para este ratito de religión. Qué rato dedicamos a un trabajo más individual que es la ficha, qué rato dedicamos a un trabajo más participativo y en trabajo de equipo o colaborativo o cooperativo, qué trabajo dedicamos a la Biblia, qué trabajo dedicamos a los rincones, qué trabajo dedicamos a la escenificación, a las preguntas. Son los organizadores que les llamamos las canvas. Pero además de todo lo que puede aportar esta mochila que ya habéis visto, además los maestros y las maestras contamos con todo el espacio personal que EDB dispone para nosotros, para que podamos descargarnos los documentos, todo lo que tenemos en papel lo podamos imprimir, lo podamos utilizar con la pizarra digital, las actividades interactivas para nuestros alumnos, materiales que los podemos incluso modificar porque son editables. Todo el espacio personal, lo que necesitemos para las evaluaciones, todo aquello que necesitemos nosotros para la gestión del aula, para lo que nos pida, las programaciones, lo que tengamos que entregar, todo esto es un espacio que reserva EDB para nosotros. Y ya solamente me queda hablar de la última cosa, y es que cualquier proyecto de infantil tiene su propia mascota, que es un pez, que se llama Burbujitas. Es un pez que acompaña a los niños y a las niñas de 3, 4 y 5 años a lo largo de toda la etapa infantil para la clase de religión. Es un pez que les explica cosas, que les pregunta, es una mascota peluche y es un pez porque es el símbolo de los amigos de Jesús. Bueno, yo espero que os haya resultado interesante todo lo que he explicado del proyecto Zain de religión de la editorial EDB. Que el Señor os bendiga. Muchísimas gracias por atenderme. Un saludo.